En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Primero que todo, darle las gracias a quienes están hoy, quienes nos acompañan en esta sesión en la que vamos a ver algunas de las cosas pendientes que tenemos en la partida 09 de educación, en particular aquellas cosas que refieren también al Ministerio de Cultura, que están hoy día por primera vez en una nueva partida, que es la 29. Y luego, partiremos por eso porque quedaron algunas cosas pendientes. Luego la idea es avanzar en CONICYT y luego en lo que es educación superior. ¿Ya? Así que tenemos una jornada larga hoy. Vamos probablemente en la mitad a encontrar un espacio para hacer una pausa para el almuerzo, una suspensión. Pero tratemos de hacer lo más provechoso y, como lo dijimos la vez pasada, la idea es ir uno por uno cerrando estos distintos partida en un caso, pero capítulo por capítulo, porque de lo contrario uno puede abrir los temas y no se cierran nunca. Entonces la idea es que podamos ir viendo ahora en orden los distintos capítulos de la partida 29, ir cerrándolos y las cosas que vayan quedando pendientes quedan para la comisión mixta. ¿Ya? Así que saludando a los subsecretarios, le damos la palabra, no sé quién va a partir, me imagino que vamos a partir por la Subsecretaría de Cultura y las Artes y luego iremos a la parte de patrimonio. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los senadores miembros de la subcomisión, a las agrupaciones presentes. En la sesión pasada logramos presentar todo el contenido del capítulo de la Subsecretaría de la Cultura y la Arte con sus dos programas. Por lo tanto, entiendo que independientemente de ciertas preguntas que quedaron eventualmente abiertas, temas técnicos que estamos abiertos a exponer ahora o después de que se exponga el capítulo del Servicio Nacional del Patrimonio que nos alcanzó a ver, según usted disponga, poder exponerlo. Trajimos información concreta que se nos solicitó específica respecto a la Subsecretaría de la Cultura y las Artes, que está a disposición de ser expuesta o dejarla para cuando se termine la presentación de los capítulos pendientes, sobre todo del aspecto patrimonial que nos alcanzó a exponer. Sí, yo sugeriría, no sé si es que los senadores estarán de acuerdo, pero la vez pasada nos pasó que por abrirse más temas terminamos en una espiral de preguntas que no termina prácticamente nunca. ¿Ya? Entonces yo sugeriría que intentáramos avanzar primero en lo que es la subsecretaría de la Cultura y las Artes. Partamos por eso, con las preguntas que quedaron pendientes, con el documento que se nos entrega, tratar de ver de qué se trata, cuáles son las cosas que vienen acá adentro, algún resumen que nos pueda hacer, subsecretario, y posteriormente, una vez cerrado eso, partimos y vamos una por una, porque de lo contrario, la experiencia que tuvimos la vez pasada es que no se van cerrando los capítulos. Perfecto, presidente. Bueno, respecto a los aspectos que quedaron abiertos en la sesión anterior del presupuesto de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, como señalé, expusimos ambos programas 01 y 02, pero quedaron dudas respecto a la ejecución presupuestaria y nosotros traemos la información documentada para acompañárselas, pero podemos exponer de todas maneras que del presupuesto total de la subsecretaría para el 2018, que asciende a 119.339 millones, hay un 66,4% de ejecución, que equivale a 79.220 millones. Desglose por programa es programa 01, que es la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, donde están la mayoría de los programas, donde están las transferencias que suscitaron la mayor discusión en la sesión pasada, tienen una ejecución de un 60,3%, y en fondos concursables y artísticos una ejecución del 79,7%. La explicación de lo que resta por ejecutar está dado por fondos concursables para instituciones que están hoy día abiertos, como el Fondo de Infraestructura Cultural, que está en etapa de evaluación, lo mismo el programa de otras instituciones colaboradoras y de intermediación, que son fondos concursables destinados a agrupaciones que explican
el menor ejecución en el programa 01, pero la proyección de nosotros y en comparación con la ejecución del año anterior, que es un buen reflejo para ver en qué estado estamos, aún cuando se trata del primer año de implementación del Ministerio de las Culturas y las Artes, a la fecha, en comparación con el año 2017, la ejecución es prácticamente la misma y un 1% más bajo que el año 2017 a nivel del presupuesto de la subsecretaría. Lo mismo ocurre con cada uno de los programas. El año 2017, a la fecha, en el programa 01 había un 61,2% de ejecución y a la fecha tenemos en ese mismo programa 60,3%. Respecto al programa 02, la situación es bien similar, un 82,8% había a la fecha del 2017, ahora estamos en un 79,7%. Por lo tanto, estimamos que tengo también, si usted lo necesita, presidente, el desglose por cada uno de los subtítulos de la ejecución presupuestaria de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes y respecto también a los distintos programas que si usted o por su intermedio algún miembro de la subcomisión quiera ahondar en ello, también podemos dar cuenta de la ejecución en cada uno de esos ítems, subtítulos o programas. Pero señalar que en régimen con los años anteriores la ejecución está adecuada a lo que ha sido los años normales de ejecución desde la anterioridad a la existencia del Ministerio de las Culturas, cuando este presupuesto era el del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y hoy día su continuadora legal es la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, con la cual se hace esta comparación de ejecución presupuestaria entre los 2 años. Respecto a la variación real del presupuesto, que también se nos consultó, del subtítulo 24, que tiene que ver con los programas, las transferencias al sector público y al sector privado. También quisimos traer de manera más detallada cuál es la variación que existe respecto al 2018 al 2019. La variación neta que hay son un 0,6% de diferencia para el 2019 en comparación con 2018, en razón de que el incremento que se hace sin las reasignaciones, si uno no considera las reasignaciones, hay un mayor aumento de 1.070 millones, pero al descontar las reconvenciones y las reasignaciones de gastos de personal que se traspasan del subtítulo 24 al subtítulo 21, nos da esta variación neta real del 0,6% que es la que expresamos a nivel de la Subsecretaría General. También está el desglose por programa respecto a esta variación de presupuesto en el subtítulo 24 del programático. Y el último aspecto que se nos solicitó ahondar y ser concreto tenía que ver con cómo conciliar el informe financiero del proyecto de ley que creó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio con el aumento del subtítulo 21-22 o el mayor aumento presupuestario que trae el proyecto de presupuesto para el año 2019 de la subsecretaría. Y en ese contexto es importante exponer que los 10.977 millones que se contemplan para la implementación efectivamente no alcanzan los 12.866 millones que el informe financiero contemplaba para el primer año. Eso es efectivo ahora. Esto es importante especificar que el informe financiero establecía una gradualidad a 8 años, como los señalábamos, y antes y se contempló la implementación del Ministerio respecto a cubrir funcionarios en calidad de contrata y no de planta, como finalmente el DFL 35, que se promulgó el 28 de febrero, lo estipuló. Por lo tanto, la serie de cargos nuevos destinados principalmente a regiones
que hemos ido negociando con los gremios ha implicado la toma de razón de Contraloría para cada uno de los hitos de encasillamiento, ha implicado también la toma de razón de Contraloría de los concursos y, por lo tanto, en ese contexto, el incremento de los 10.939 millones de implementación se contextualiza con lo señalado en el informe financiero. En caso alguno no se va a cumplir con cada uno de ese mayor gasto, sino que se va a ir dando en la medida que se vayan dando los presupuestos y los hitos que el DFL 35 tiene establecido. Eso, presidente, respecto a las preguntas más específicas que surgieron respecto al capítulo primero del presupuesto de la partida 29 y sin perjuicio otras preguntas que una vez que se pueda entrar al presupuesto del sector patrimonial, tanto en el capítulo 02 de la Subsecretaría del Patrimonio como capítulo 3 del Servicio del Patrimonio, también total disposición para recibir las dudas. Muchas gracias, subsecretario. Creo que aquí quedan tan solo 2 preguntas por contestar de lo que vimos. Una hace referencia a lo que la senadora von Baer fue insistente, que tiene que ver con cómo se piensa aportar en la descentralización de estos fondos más allá del fondo concursable que está en las otras instituciones colaboradoras y que sabemos que creció eso, pero creo que se puso un énfasis con respecto a la descentralización y que al final vemos que eso se hace repartiendo pobreza, en el fondo sacando recursos, que en este caso lo que más crece en este programa, el 01, del capítulo 01 también es el personal. O sea, es lo que más crece en volumen, es el personal y por lo tanto lo que se ve castigado son las transferencias corrientes y las iniciativas de inversión. Ambas cosas que podría ponerse más énfasis no solamente en la profundización de aquellos programas que ya existen, sino también en la posibilidad de descentralizar. Entonces, ahí hay un problema que como le mencionamos la vez pasada y que va en coincidencia con lo que decía la senadora von Baer, tiene que ver con los compromisos que adquirió a través del informe financiero el Congreso de la República, con el Ejecutivo al promulgar la ley del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Entonces, no sé si es que está la persona que es sectorialista de Hacienda. ¿Está acá? Sí, ahí atrás. Igual que de Educación, ¿verdad? Porque acá hay un aspecto que nos parece central. ¿Cuál es el análisis que han hecho ustedes con respecto a aquellos compromisos que adquirió a través del informe financiero, que en vez de aumentar 7.000 millones este año deberían haber sido 13.000, y la verdad es que eso no se está cumpliendo? Entonces, al menos yo tengo esa duda final para entrar a despachar este programa. Senador Montes. Gracias, presidente. Primero, yo quisiera saber por qué no está la ministra presente, porque lo normal es que en esta discusión estén los ministros. En segundo lugar, uno de los reclamos más fuertes que hicimos nosotros fue la rebaja a un conjunto de programas que ya llevan bastante tiempo, como es el Teatro Amil, como es, en fin, el conjunto de programas no lo voy a repetir. Gabriela Mistral, Balmaceda, el Teatro Regional del Biobío, etc. Y saludamos a Héctor Noguera, como hace tiempo, como está, en fin, a reclamar lo mismo que hemos reclamado nosotros. Entonces, queremos una respuesta frente a eso. Nosotros no estamos en contra de que haya un fondo concursable, lo que estamos en contra es que se disminuya los recursos, porque es parte no solo de una asignación, sino una política de fortalecer ciertos programas que han tenido un impacto nacional y regional. Van elevando la densidad y el peso cultural en general de las cosas. Entonces, subsecretario, primero, ¿por qué no está el ministro? Segundo, ¿cómo responden a esa observación que fue la ministra? Sí. Es que me confundí con el anterior. Bueno, pero ¿cómo responden a esa solicitud? Senadora von Baer. Gracias, presidente. Saludar a los subsecretarios. Disculpen por el retraso, venía de Valparaíso y había un poco más taco que lo que me esperé. Simplemente nosotros hemos conversado con las distintas organizaciones y creo que hay un consenso en el tema de inyectar más recursos al tema del concurso. Y eso, por lo menos desde mi punto de vista, es relevante para las instituciones de regiones que no reciben estos financiamientos directos. Ahora, sí hay un punto respecto a la posibilidad, por lo menos desde como yo lo miro como senadora de regiones,
respecto a la posibilidad de reconcursar estas instituciones en ese fondo. Porque hasta ahora entiendo, si es que hay una institución que tiene un financiamiento permanente, no puede no puede concursar, cosa que es bastante lógica, porque en el fondo las instituciones que no tienen financiamiento permanente son las que lo único que tienen en el fondo es son esos dineros. Entonces, ustedes la vez pasada un poco para quizá dar una posibilidad adicional a las organizaciones que tienen el financiamiento permanente, decían de que pudieran concursar. Yo tengo mis dudas respecto a eso y especialmente establecerlo en el largo plazo, más allá del tema de la ley esta específica, porque entonces como que esos fondos que son a los que pueden acceder las instituciones que no tienen financiamiento permanente van a tener que concursar de nuevo con las instituciones grandes y eso, por lo menos desde la perspectiva mía, desde regiones, no sé, no me convence de que sea el camino correcto. Gracias, presidente. Subsecretario. Gracias, presidente. En primer lugar, y debimos haber comenzado por ello, acusando a la ministra que se encuentra en la región del Maule, acompañando ahí las labores de la primera semana que tenemos con nueva Seremi de las culturas, el arte y el patrimonio en dicha región. Respecto a los puntos que se nos consultan, bueno, efectivamente el tema de la concursabilidad versus asignación basal por vía de ley de presupuesto es un tema que hay que abordar en varios ámbitos. Primero, a nivel, creemos nosotros, a futuro programático. No parece tener sentido que el presupuesto de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes estén instituciones que tienen un carácter patrimonial, como es el Museo Violeta Parra, como es el Museo Precolombino. La lógica indica que a futuro, y esto uno se da cuenta al discutir al alero de una misma institución, un presupuesto que antes se discutía de manera dispersa. A futuro nosotros entendemos que debiera también hacerse un orden, primero, en razón de los sectores, y que las instituciones patrimoniales se vean al alero de los presupuestos de la Subsecretaría del Patrimonio, el Servicio Nacional del Patrimonio. Después tiene que ver con cómo a algunas instituciones se les distingue y se les reconoce ese carácter de privado, pero con connotación pública de resonancia nacional, ojalá lo más descentralizado posible. Y después, cómo también el resto de otras instituciones, quizás de menor trayectoria o de menor experiencia, puedan también tener la posibilidad de acceder a recursos que financien sus operaciones o los gastos corrientes, que son los que siempre cuesta y que requieren financiarse en razón de la dificultad de la sostenibilidad en el tiempo de los proyectos culturales, de la gestión cultural. En ese sentido, la propuesta, históricamente, efectivamente, cuando se les ha otorgado transferencia directa a ciertas instituciones, no se les ha permitido concursar a los fondos de organizaciones culturales, entendiendo que hay que dejar ese fondo para las otras entidades que no tienen ese reconocimiento basal. Ahora, también eso ha tenido distinción en razón de los sectores y que nuevamente, insisto, el discutir ambos presupuestos del sector patrimonial y el arte nos permite dilucidar mejor. Un ejemplo es que uno de nuestros fondos concursables, el programa de intermediación, futuro programa de fortalecimiento de las organizaciones culturales, ha financiado a instituciones que han concursado, que son financiadas vía transferencia corriente directa del presupuesto del Servicio del Patrimonio. Y como antes esto ocurría por cuerda separada, ocurría esa falta de criterio equivalente igual para una misma lógica, independientemente de cuál sea la institución. Acá debería ser que, si es que anteriormente no se les permitía en el año en curso a ninguna institución que recibía recursos de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes concursar, tampoco debe haberlo hecho alguna institución que recibía recursos de alguno de los otros dos capítulos del presupuesto, ¿ya? Y eso también es otro aspecto que queremos hacernos cargo. Y después viene la bajada a nivel de base. La glosa establece ciertos criterios. De hecho, nuestros fondos concursables, por ejemplo, hay 2 de los 3 fondos concursables
que es el libro y la música, que establecen un porcentaje del 60 y un 50% en la glosa para proyectos de regiones. En el caso de los fondos concursables para organizaciones, eso se está dando en razón de las bases concursables. Inicialmente ese programa iba con un 60% a regiones y un 40% a la región metropolitana. Ahora la última convocatoria fue un 70% a regiones distintas a la metropolitana y un 30% a regiones metropolitanas. Y lo que se ha conversado con las instituciones que hemos estado en diálogo, que han tenido la rebaja presupuestaria, es permitirle concursar, quizás no en la lógica de decir, bueno, sino en la lógica de buscar cómo paliar esa rebaja al 30% en razón de los instrumentos hoy día vigentes. Uno concuerda que puede ser estudiable, sobre todo en razón de la situación de otras instituciones que no cuentan con ese aporte basal, porque una institución recibe aporte basal y además puede ser concursable. Nosotros entendemos que eso es algo que hay que darle eventualmente una segunda vuelta en las bases de convocatoria, pero nosotros nos hemos comprometido, presidente, para señalarle por su intermedio a la senadora von Baer, con las instituciones que sufrieron la rebaja, haga que como una medida que pudiera paliar, sabemos que no es lo que ellos aspiran y en eso somos conscientes, realistas, pero de que al menos eso pueda ser una alternativa. Ahora, entendemos que el ideal de ellos no es ese y veremos dentro de las alternativas que nosotros tenemos en la tramitación del presupuesto si podemos abordar esto de una manera quizás más orgánica que la que hemos podido conversar hasta ahora con ellos. Respecto al tema del mayor aumento presupuestario que va destinado a los subtítulos 21 y 22, en ese sentido nosotros señalar que efectivamente hay cerca de 2.000 millones que no se implementaron como mayor gasto este año para la implementación del nuevo ministerio, y eso se dio en razón de que el DFL 35 estableció una serie de hitos de encasillamiento del personal que dependen de instancias y competencias distintas a las del propio ministerio. Nosotros hemos tenido que coordinarnos con Contraloría. Yo he estado presidente en 5 o 6 reuniones con el Contralor precisamente para tratar de propiciar un proceso de instalación y de encasillamiento de los funcionarios lo más informado posible, lo más ordenado posible, pero ya llevamos de los 5 hitos que hemos tenido que hacer, ya llevamos dos completos, estamos en el tercero en curso y estamos permitiendo que pueda priorizarse siempre a los funcionarios de las instituciones en los procesos concursables, aun cuando pudiéramos hacer procesos concursables de encasillamiento en paralelo, donde algunos pudieran concursar gente externa en los servicios y en otros concursos paralelos gente de los servicios. Hemos querido priorizar que se haga escalonado y que se priorice siempre a los funcionarios hoy día de nuestras instituciones, y eso ha hecho que no esté el 100% de los recursos que se planificó en el informe financiero para el primer año de instalación en los mayores gastos de implementación del ministerio. Senador Montes. Mire, yo quiero insistir que este no es un problema de recursos solamente, es un problema de política. Y lo que hemos planteado hace tiempo, no solo este año, que tiene que haber un buen equilibrio entre fondo concursable y aporte basal, o dicho de otra manera, entre proyectos permanentes que han demostrado su aporte, su calidad y es necesario que se proyecten y se desarrollen, y fondos concursables emergentes, de nueva idea, etcétera. Respecto a esto, yo comparto que tiene que haber una distribución adecuada interregional de lo basal. ¿Ah? Tiene que haber una. Y también de lo concursable. De hecho, lo concursable, en todos los fondos concursables, los otros fondos, está con un concepto, con un criterio de distribución. Pero lo que queremos insistir es que hay proyectos que ya están demostrados que hacen un aporte al desarrollo cultural y que han tenido un aporte basal que hay que mantenerlo. Lo ideal es ir creando otros proyectos que reúnen esa cualidad y apoyándolos también. Yo supe, no sé si seguirá vigente, que hace 3 años atrás el Ministerio de la Cultura decidió apoyar algunos proyectos, seleccionó algunos proyectos de distintas partes del país, no sé cuántos fueron, y dijo, vamos a darle un apoyo a 4 años. No sé cuáles son. Y les dieron apoyo, les aseguraron un apoyo a 4 años. ¿Para qué? Para que adquirieran cierta solidez, para que pudieran proyectarse y porque los valoraron en su aporte en una comuna o en una región. Que a mí me parece una política adecuada. Porque no es lo mismo este ministerio cuando recién estaba partiendo, que era puro fondo concursable,
de un ministerio que tiene que hacer, y los fondos concursables todos sabemos que generan distorsiones fuertes, porque son discontinuos por definición. O sea, tener los teatros regionales con fondos concursables no es lo más razonable. Tiene que haber un cierto piso. Entonces, esto que es de política no es solo un tema financiero, es de una política de ir instalando un piso nacional, regional y con un equilibrio determinado. Ahora, con la rebaja que se le hace, si nosotros llegáramos a la conclusión de que la Fundación Internacional Teatro Amil como que ya cumplió un ciclo y que su aporte al desarrollo cultural es limitado, bueno, discutamos eso. Si pensáramos que la Corporación Cultural Balmaceda 1215 o Cultural Matucana 100 también tienen esa restricción, pero evaluemos qué es lo que han representado, qué es lo que están representando. Lo que no quiere decir, bueno, también quiero decir el Teatro Regional de Biobío, que entiendo que es relativamente nuevo, que le bajan casi un 50% el presupuesto. O sin duda sus planes les debe afectar mucho. El Museo Violeta Parra, no sé si usted ha ido a él, entiendo que la ministra no lo conoce, pero sería bueno verlo. Y sería bueno verlo porque tiene todo, está creándose algo que es muy propio de Chile, que es de nuestra historia. ¿Ah? Por cierto, el centenario. Pero entonces, evaluemos si realmente está representando esa. Hagamos una discusión de otra naturaleza. ¿Ah? No sé si me explico, pero. Y quiero además de plantearle el tema de política, plantearle qué ha pasado con estos proyectos que el Ministerio de la Cultura decidió apoyar 4 años. 3 o 4 años, no sé cuánto fue. Si eso sigue, si es parte de la política del actual ministerio o se dejó de lado de tal manera de ir ampliando aquellos que tienen aporte basal. Todos estos proyectos además buscan recursos adicionales, no es que no los busquen, pero tienen un piso que le da una estabilidad que le permite aportar. Y termino. Yo creo que estos proyectos aportan a Chile, aportan a la densidad cultural, a nuestro espíritu, a nuestra forma de ser. ¿Eh? Aportan tanto como otro proyecto económico, tiene un aporte muy importante, entonces valoremos lo que son. Y yo sé que esta discusión no es solo con ustedes, Ministerio de la Cultura, es con Hacienda, que Hacienda lo trata a veces como un ministerio sectorial más. Este no es un ministerio sectorial más. Tiene que hacerse cargo del rechazo que tenemos en la dimensión cultural en relación a la dimensión económica. Esa es la discusión de fondo. Por eso yo quisiera insistir en la necesidad de que ustedes repusieran los recursos que disminuyeron respecto al año pasado, esta baja, y a su vez que clarificaran la política hacia adelante. Muchas gracias, senador. Senadora Fumbay. Gracias, presidente. Yo lo que pido es que si es que reponen los recursos del año anterior de las instituciones que reciben financiamiento permanente, no sea sacándolo del fondo concursable. Porque si lo hacemos de esa manera, entonces están perdiendo las instituciones de regiones que no tienen financiamiento permanente. Y eso, por lo menos, desde mi punto de vista, de verdad, o sea, ahí es inaceptable para nosotros. Y a mí tampoco me gusta esta situación que se da, que en el fondo es como la pelea de la cultura de regiones versus la pelea de cultura de Santiago. Yo coincido con el senador Montes de que nosotros tenemos un problema acá que se evidencia todos los años en el presupuesto y que no hemos logrado resolver en ningún gobierno. Primero es que efectivamente el tema cultural en general, independientemente del gobierno, como que los aumentos no son los que uno esperaría. ¿Ya? Eso es, y cuando uno mira el presupuesto para atrás, podemos sacarnos que el gobierno anterior redujo y que ahora aumentó, está bien, pero al final del día, de verdad, nosotros que llevamos un tiempo en esta comisión sabemos que al final del día no son presupuestos realmente relevantes. Y lo vamos a ver probablemente en patrimonio es peor todavía, porque además que antes no queda tan claro, y porque lo veíamos dentro de educación, en fin. Entonces, yo lo primero que pido es, vea cómo le va en Hacienda, no sé cómo va a ser esa discusión, pero está bien, o sea, yo no tengo ningún problema y bien si es que se aumentan los fondos, pero no respecto a los fondos concursables. Esa es la primera petición. Pero la segunda, y aquí quizás quiero hacer un énfasis especial, es que yo de verdad creo que tenemos un tema respecto a instituciones con financiamiento permanente para regiones. La única institución que nosotros tenemos con financiamiento permanente para regiones son las orquestas. Y esa fue una pelea de acá, del Congreso. O sea, nosotros acá logramos un acuerdo transversal para las orquestas.
Y nosotros podríamos quizá, y a mí me gustaría que lográramos un acuerdo transversal ahora para el financiamiento de los festivales de cine. Y eso nace de que nosotros tenemos un problema para financiar el Festival Internacional de Cine en Valdivia y hay otros festivales de cine en otras regiones, entonces uno podría decir, ok, financiamiento permanente para los festivales de cine. Pero también tenemos un problema con que estamos arreglando teatros a lo largo de todo el país. Y esos teatros están quedando muy bonitos, pero ahora, ¿cómo hacemos para tener una política para que estos teatros tengan vida? Y ahí también pedirle, y lo hemos conversado con la ministra y esto lo ha acogido bien, de que desde el ministerio se piense, se apoye a los gobiernos regionales o a los municipios que se están haciendo cargo de estos teatros, también para poder programar en conjunto, etcétera, porque no solamente son teatros grandes, sino que hay también teatros más pequeños. Yo tengo el ejemplo ahora en la región de Los Ríos tenemos el Teatro Cervantes, que es el teatro que está en la capital regional, pero también tenemos el Teatro Galia, que está en Lanco, y la problemática es la misma. O sea, lo estuvimos con la ministra allá y que el municipio de Lanco no se puede hacer cargo de un costo, no me acuerdo, era más de 100 millones al año para hacer funcionar el teatro. Entonces, aquí hay un tema. Y yo creo que desde un punto de vista de política pública, no es buena idea que lo hagamos al tironeo en la ley de presupuesto, porque lo podemos hacer. O sea, lo hemos hecho con la orquesta, lo hicimos. Pero entonces vamos a tironear, ya, ahora toca el año del tironeo respecto a los festivales de cine. El año siguiente va a ser el tironeo respecto a los teatros regionales, no sé. Entonces, yo creo que el ministerio tiene que pensar en una política de financiamiento de largo plazo que conjugue el financiamiento basal con el financiamiento concursable, pero que el financiamiento basal no sea tan groseramente centralista como es hoy día. Porque hoy día, esa es la pelea que nosotros tenemos todos los años. Entonces, hay que decir, ok, tenemos financiamiento basal para ciertas instituciones en Santiago, ahora, ¿cómo tenemos financiamiento basal para instituciones en regiones y cómo las elegimos? Eso tiene que ser objetivo. Tenemos que hacerlo de una manera objetiva. Eso tiene que ser una política objetiva y ojalá de largo plazo para que las instituciones sepan a qué se atienen, porque esa cosa como de incertidumbre que tenemos hoy día no nos funciona. Entonces, en el fondo la problemática, y en eso coincido con el senador Montes, va más allá del presupuesto y no nos hemos hecho cargo nunca. Entonces, hagámonos cargo, creo yo, para no tener este problema todos los años y el tironeo del presupuesto todos los años respecto a instituciones de regiones. Y yo insisto, subsecretario, y se puede presentar una indicación en ese sentido, y yo sé que hay un problema con las instituciones de Santiago, pero, o sea, las instituciones de financiamiento permanente, pero no resolvemos esto con abrir el fondo para las instituciones con financiamiento permanente, porque eso también genera una problemática hacia adelante. O sea, el financiamiento del fondo concursable tiene que ser para instituciones emergentes. El financiamiento permanente tiene que ser para instituciones que el Estado decida o apoyar para, como dice el senador Montes, los 4 primeros años, y para instituciones que uno dice, ¿sabe qué? Aquí tenemos una institución que necesita no estar todos los años transpirando por si es que le van a dar los fondos para el próximo año porque ya es una institución relevante. Entonces, petición, presidente, no sé si lo podemos hacer como comisión, un acuerdo acá, que el ministerio, no sé, no lo vamos a hacer durante la discusión de este presupuesto, pero que discutamos en algún minuto el tema de cómo nos hacemos cargo del tema del financiamiento, esta dualidad entre basal, permanente, o sea, yo diría basal permanente, basal emergente y concursable región Santiago. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Senador Pizarro. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todas las autoridades, a todos los invitados que están participando de esta comisión. Este debate ya lo hicimos, yo no me quiero repetir, presidente, quiero manifestar solamente que creo que la primera decisión que vamos a tener que tomar nosotros como comisión a propósito de los planteamientos de mis colegas es si queremos efectivamente, y hay decisión política para
hacer un aumento de los recursos al Ministerio de las Culturas, y eso implica claramente que producto del debate va a significar una modificación a lo que son las transferencias corrientes. Es ahí donde están las reducciones, ahí donde se reduce el aporte del Estado, ¿no es cierto?, al fomento y desarrollo de la cultura. Yo estoy de acuerdo con que no se puede desvestir un santo para vestir otro, y por lo tanto el tema de los fondos concursables me parece que es positivo, siempre es positivo, pero no puede ser una cosa en contra de la otra. De manera que, como ya tuvimos este debate, yo lo que sugiero derechamente, presidente, es que rechacemos la partida de transferencia, o la otra forma de presentarlo es decir, pasémoslo directo a la comisión mixta para no aparecer rechazando, pero que es lo que normalmente se hace. Pero en el entendido de que tenemos que, si hay decisión política de aumentar, buscar algunas alternativas. No son muchas las que hay, de dónde podemos sacar los recursos dentro del mismo marco presupuestario. Una es la reorientación o hacer sugerencias respecto de dónde se puede recortar para ver subir en estos ítems. Y la otra, derechamente, es plantear al Ministerio de Hacienda, que es lo que está establecido como fondos para el Tesoro Público, que son una cantidad que es total y absolutamente desusada dentro de la lógica de los presupuestos de todos los años. Hoy día hay una estimación de dejar en ese fondo del Tesoro Público alrededor de 2.100 millones de dólares. Para tener una idea, lo que normalmente se establecía es del orden de 1.100 millones de dólares. Entonces, sin duda que ahí hay un monto y hay un espacio donde perfectamente se puede crecer si es que hay voluntad y decisión política de aumentar estos recursos. El tema de los teatros regionales, de la inversión en infraestructura para el arte, el desarrollo del arte, es algo que planteamos en la otra oportunidad. Pusimos el caso directamente del Teatro del Biobío. Ahí hay una rebaja demasiado grande que claramente no va a permitir funcionar ni cumplir con los objetivos para los cuales se hizo esa tremenda inversión. Pero también, claro, digo yo, en el caso, por ejemplo, el Teatro de Ovalle, el Teatro Municipal de Ovalle, que es una maravilla lo que se hizo, lo tiene que financiar el municipio, aportes privados, pero es insuficiente para el aprovechamiento de esa infraestructura, que es, como digo, preciosa. Todo el mundo cuando llega dice, pero qué maravilla tenerla en una ciudad que es intermedia, más pequeña. Y a mí lo que se me viene siempre a la cabeza es decir, generamos la infraestructura y después no hay quien la mantenga. Nos pasa lo mismo con las grandes inversiones en infraestructura deportiva, unos tremendos polideportivos, y después no se usan porque no hay quien los mantenga, porque sale y cuesta caro, y eso no lo pueden asumir las instituciones o los municipios o algunas corporaciones o quienes les toque administrarlo. De manera que hay que tener en cuenta también que cada vez que se establezca una inversión hay que considerar el gasto, por lo menos un gasto importante, un porcentaje importante de subsidio para la mantención y el buen uso de esa infraestructura. Si no, se pierde el objetivo para el cual se creó. Así que le propongo eso directamente, presidente. Muchas gracias, senador Pizarro. Yo tengo una última pregunta, porque por lo que explica el subsecretario, efectivamente hay 2.000 millones del informe financiero que no se pueden utilizar por temas administrativos, pero quedan aún cerca de 4.600 millones que el Ministerio debería haber recibido y que no recibió. La pregunta es ¿por qué? Y tratando de explorar un poco más en lo que dice el senador Pizarro y probablemente escape del ámbito de discusión que podamos tener en esta subcomisión. Pero el Tesoro Público creció de manera extraordinaria este año. Creció de manera muy distinta a lo que crecía años pasados y, por lo tanto, esa crecida extraordinaria, a mí me parece que en una comisión mixta va a haber que conversarlo con el Ejecutivo, porque esos fondos finalmente que crecen hacen que el presupuesto general para todos los ministerios, el gasto fiscal, el aporte fiscal libre, termine siendo de 1,5%, en vez del 3,2% que se anunció.
Entonces, cuando el gobierno sale diciendo que aumentó un 3,2 el presupuesto, la verdad es que no aumentó si es que uno mira todas las partidas del presupuesto, exceptuando Tesoro Público, el aumento es 1,5. Entonces, efectivamente se está mermando el gasto a costa de tener un aumento absolutamente extraordinario en Tesoro Público. Entonces, tienen los recursos ahí guardados y no los soltaron para los ministerios. Entonces, más que repartir, insisto en el término, yo no quiero que repartan la pobreza que tiene esta partida de ministerio, ¿no? Porque efectivamente son pocos recursos. Yo lo que esperaría es que el gobierno, y ahí el mensaje para los sectorialistas, por supuesto, pero esto lo vamos a tener que llevar a mixta, y comparto la propuesta que hace el senador Pizarro, es que hay que echar mano de los recursos que dejaron en Tesoro Fiscal para uso libre del gobierno. Eso no puede ser. Por las supuestas presiones de gasto, eso yo creo que tiene que efectivamente empezar a hacer que cada vez se parezca más a un presupuesto que tenga 3,2% de aumento, que es lo que comunicaron, a pesar de que sea un 1,5%. Y eso, para que la gente en la casa pueda decir, no, el presupuesto creció un 3,2%, no, hay que decirlo con mucha claridad. El presupuesto para los distintos ministerios creció un 1,5%. El 3,2%, todo ese diferencial está en el Tesoro, nadie sabe todavía, ¿no? Va a estar ahí. Y depende de que otros procesos ocurran, de que las deliberaciones en el Congreso aprueben ciertos proyectos, por lo tanto esa plata no está hoy día asignada, está esperando. Nosotros al menos vamos a ser muy firmes en que esa discusión en la mixta empiecen a traspasarse ciertos recursos a los distintos ministerios y ojalá para que ustedes tengan más recursos para disponer y no tengan que estar haciendo estos juegos de vestir un santo para vestir otro. Así que no sé si es que quiere hacer frente a los comentarios o preguntas que se hicieron alguna respuesta. De lo contrario vamos a empezar a someter a votación esto. Presidente, sin perjuicio de responder las preguntas, creo importante, como señalamos al comienzo, que de los 3 capítulos de esta partida hemos solamente puesto el del subsecretario de las Culturas y las Artes, donde está obviamente la razón que concita más atención, pero que sería, si usted lo estima pertinente, importante ver también el capítulo 2 y el 3, donde está el grueso del presupuesto del sector patrimonio, que por primera vez está al alero del ministerio, que no ha podido, como lo señaló en la sesión pasada el subsecretario Emilio Lacerda, poder allá. Y respecto a las preguntas, dos o tres cosas para avanzar, pero lo primero, señalar que yo entiendo que si la ministra tuvo la suerte, que ojalá hubiéramos tenido muchos, de poder presenciar en vivo a Violeta Parra, debe valorar mucho lo que se hace en el Museo Violeta Parra y lo que es la figura de ella. Me consta que ninguna de las instituciones que se han visto afectadas por la rebaja, ni tanto de la ministra, ni del subsecretario Emilio Lacerda, ni de mi persona, en caso alguno suponen un mínimo de desinterés o de no valoración respecto. El día de ayer tuve la suerte de estar y digo la suerte porque obviamente en un contexto como el actual no es el mejor, en Matucana 100, y ver cómo esas instituciones día a día realizan una gran labor en el ámbito propio de las competencias de su labor y su misión, y por lo tanto decir que el Ministerio, independientemente de la contingencia actual en que se encuentra, ha estado y va a estar en permanente comunicación con estas instituciones. Es labor nuestra responsabilidad, que el discurso que señalamos de que estas instituciones son fundamentales para el desarrollo cultural del país se parta con ese canal de comunicación permanente que hemos tenido y vamos a tener. También expresar que cualquier situación mejor respecto a la actual que tengan esas instituciones, el presupuesto no va a afectar y contar con ese compromiso a las regiones. Eso es fundamental para nosotros también. Y por último, expresar que efectivamente la discusión del aporte basal, el distinguir qué instituciones no, cuáles en la región metropolitana, cuáles en regiones distintas a la metropolitana, es un desafío que creo que tenemos como institucionalidad cultural desde hace mucho tiempo. Ha sido una institucionalidad cultural particular. Partieron los fondos, primero en el 90 con una ley de franquicia tributaria, después el 92 con fondos concursables, el 93 con un consejo del libro, el 2003 con un consejo de la cultura y el arte, y recién el 1 de marzo con un ministerio. O sea, no es que no vamos a asumir esa, pero claramente ha habido un nacimiento, una institucionalidad cultural con complejidades en su orgánica que han quizás
manifestado esta dificultad de abordar esto de manera integral y que lo asumimos como desafío. El programa de financiamiento más continuo de instituciones que por su intermedio, presidente, preguntaba el senador Montes, este año también se abrió su convocatoria, cerró recién, está en proceso de evaluación y que implica también darle una mayor tranquilidad a ciertas instituciones que no sea la anualidad, sino que cumpliendo con ciertos requisitos de antecedentes que acompañan, pueden seguir recibiendo este aporte de manera más permanente para sus gastos corrientes que este año se ha mantenido. Así que eso, presidente. Muchas gracias. Le ofrezco por última vez la palabra al senador Montes para que vayamos avanzando. Si nos puede entregar la lista de los que recibieron este año este aporte Maya o los que vienen desde antes. Pero yo quería insistir en otra parte que observamos la sesión pasada, en la relación entre este ministerio y la educación. Yo creo importante que lo hayan destacado entre los objetivos estratégicos más que antes. La cuestión es que se traduzca en un tipo de interacción con los procesos educativos, especialmente la educación pública, más creativo, o sea, más fuerte. Yo hasta donde sé todavía sigue siendo un elemento más bien exógeno, que no se incorpora en los proyectos educativos, no potencia los proyectos educativos, es como una actividad adicional, que es la discusión que hemos tenido todos los años. Entonces, yo lo que pediría, quiero incorporar una glosa de información, que nos vayan informando cómo va evolucionando, qué evaluación van haciendo ustedes del tipo de interacción que tienen con el sistema educacional, qué potencian y qué no potencian de la formación de los alumnos, especialmente en lo nuevo que son los servicios locales, que por primera vez tienen un presupuesto institucional para iniciativas culturales y otras cosas más, de 309 millones. Pero primera vez que tienen eso, entonces es bien importante que eso interactúe con lo que ustedes están haciendo y potencie un modelo educativo mucho más centrado en el desarrollo integral de los niños que puramente o exclusivamente en el lenguaje y las matemáticas. Por eso yo, señor presidente, pediría que incorporáramos una solicitud de información periódica sobre cómo avanzan en esto. Perfecto, vamos a ver cómo incluimos ahí una glosa de información. Pero me gustaría, sí, subsecretario, es que queremos despachar este 01 para empezar el 02, terminar el 02, pasamos al 03 y así vamos avanzando. Quisiera aceptar la propuesta que hace el senador Pizarro de tener por aprobado este programa, salvo las transferencias corrientes, que las transferencias corrientes, por lo que vemos, tienen una disminución de un 3,3%, teniendo algunos mayores niveles de disminución, como por ejemplo el Centro Cultural Gabriela Mistral, que incluso abre, ahora se está expandiendo y tiene una reducción en su presupuesto, y también el Centro Cultural Palacio de la Moneda, además de las otras instituciones colaboradoras que han sido las que hemos estado hablando con respecto al fondo concursable. Y no, o sea, esta partida, esta línea de transferencia corriente del subtítulo 24 baja casi completo, y por lo tanto lo dejaríamos para la comisión mixta, y también las iniciativas de inversión, que bajan en un 48%. Es decir, está bien, tenemos buena infraestructura, necesitamos fondos corrientes, transferencias corrientes para que vayan funcionando, pero tampoco podemos desacelerar la máquina de la expansión en cuanto a iniciativas de inversión, que eso a mí también me parece que puede quedar para la comisión mixta. No sé si les parece a la senadora de los que senados. sea el ítem más la glosa correspondiente, que quede pendiente. Sí, pendiente con la glosa. Con la glosa que montó. Secretario. Permite, presidente, entonces, en el capítulo 01, programa 01, correspondiente a la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, se aprobaría todo, salvo el subtítulo 24 y el subtítulo 31 con sus respectivas glosas. Exacto. Exactamente, y queda lo demás aprobado en materia, como insisto, del programa